Hola, profesora Luisa Fernández y demás compañeros de Constitución Política de Colombia. Este video lo hago con el fin de responder a las dos preguntas que se plantearon en la actividad número 5. Para darle respuesta a la pregunta número 1, que es sobre la actividad pasada del país ideal, tengo primero para decir de que en el grupo de Facebook, digamos que nos faltó mucho más compromiso para poder determinar la acción que se va a hacer en conjunto para poder llegar al país ideal. Muchas de las opciones y de las recomendaciones que dieron los compañeros estuvieron excelentes y concluíamos de pronto en muchas, o sea, concluíamos en muchas actividades que se debían hacer en común, pero no llegamos a un acuerdo, digamos, único para lograr que un país sea ideal. Por lo que considero que nos hizo falta un poquito más de como de interés y de sacarle tiempo a la actividad para poderla realizar satisfactoriamente. Cabe resaltar que muchos de los compañeros, incluyéndome, dictaba o recomendaba factores como la educación, que sabemos que es supremamente importante para que un país desarrolle y se convierta en un país ideal. También el pensamiento en comunidad, no solamente el pensamiento individualista que caracteriza a los colombianos, sino el pensar en el otro, pensar en el prójimo, pensar en que si al otro le va bien, a mí también me va bien. Y si esta filosofía la tuviéramos dentro de nuestras vidas, podríamos evitar muchísimas guerras y muchísimos conflictos que ocurren diariamente en nuestro país. Por ejemplo, se acabaría el robo, porque si yo pienso en el otro, si yo pienso en que el otro le vaya bien, yo no le voy a hacer daño. Se acabarían las matanzas, las guerras y seríamos un país muchísimo más tolerante. Seríamos un país donde las guerras no existirían y donde las peleas serían pocas. Muy recientemente está saliendo mucho la violencia contra las mujeres, entonces si una persona piensa en el bien común, eso no sucedería. También, digamos que de acuerdo a las actividades que habíamos desarrollado durante todo el semestre, hubo compañeros que plantearon que se hicieran foros, reuniones, se convocara mucha gente para darles a conocer los mecanismos de participación que tenían, porque hacer uso fundamental de esos mecanismos de participación es supremamente fundamental, valga la redundancia, para que un país sea ideal. Si una persona vota a conciencia, si una persona elige sus gobernantes a conciencia, lo más seguro es que esos gobernantes van a ser ideales. O sea, no porque le regalen un mercado, no porque le van a bajar la matrícula de la universidad, por ejemplo, sino que en realidad estemos conscientes de lo que el gobernante nos ofrece, de que tenga unos antecedentes, digamos, correctos, no elegir a cualquier persona que aparece con un poder de convencimiento extraordinario y que no puede aportar nada a nuestro país, solamente corrupción y conflictos. Entonces me parece que las opciones que los compañeros dieron en esta actividad fueron muy buenas, aunque resaltando lo primero que dije, faltó más comunicación, faltó más compromiso con la actividad para poder llegar a una, digamos, a una recomendación y a una situación que todos pudiéramos aplicar para que el país ideal se diera correctamente. En cuanto a la siguiente pregunta sobre los mayores aprendizajes que logré durante todo el semestre en la realización de esta materia, puedo concluir que una de las actividades que más me impactó y que más me ayudó a crecer como ciudadana fue el conocimiento de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque ahí me pude dar cuenta que muchas de las situaciones que estamos enfrentando en el país en este momento son consecuencias de actividades pasadas, de acciones pasadas, de los gobernantes pasados, de los ciudadanos pasados, y que las consecuencias se siguen repercutiendo hoy en día. También me he podido dar cuenta que muchas cosas ya habían sucedido, cosa que no sabía, que ya habían sucedido, por ejemplo, el anterior plebiscito ya se había repetido en la década de los 80, creo, que se había repetido también, había habido un plebiscito y pues no sabía sinceramente que esto ya había ocurrido.
Otra actividad que me llamó mucho la atención fue la de los mecanismos de participación ciudadana, porque ahí comprendí claramente por qué es importante llevar al cabo el voto, porque es importante votar a conciencia, no solamente por los beneficios que esto nos trae, sino también por todo lo que conlleva a que elijamos un buen gobernante. Si elegimos un mal gobernante, pues ya podemos ver las consecuencias, las estamos sufriendo. Entonces, considero que esto me ayudó a ejercer más los mecanismos de participación a los que tengo derecho, con más responsabilidad y con más interés de lo que estoy haciendo. Otra actividad que me ayudó mucho a reflexionar sobre lo que estaba haciendo son los derechos que tenemos como ciudadanos para enfrentar las problemáticas del país. Por ejemplo, la acción de tutela, eh, la acción comunitaria y todos estos tipos de derechos que tenemos como ciudadanos y que muchas veces no utilizamos porque por desconocimiento, muchas personas es por desconocimiento y otras digamos que por falta de interés y por falta de averiguar en qué consisten. Eh, los derechos humanos también fueron fundamentales y digamos que una crítica que yo le hago al Estado después de haber reflexionado sobre todos estos temas es primero que muchos de los derechos y muchas de las participaciones que tenemos como ciudadanos no se dan es por culpa del Estado, porque primero no se encargan de difundirlas y segundo cuando una persona va a hacer uso de ellos eh, se las niegan, les ponen muchas trabas para que las personas no lo hagan. Por ejemplo, en la acción de tutela que muchas personas presentan esto por las EPS y esto y demás entidades que no favorecen, digamos, la íntegra, el íntegro desarrollo de las personas. Entonces son las trabas que le pone el Estado a las personas para que no ejecuten estos derechos que tenemos para protestar sobre lo que no nos parece y sobre las injusticias que se nos están dando. En cuanto a la constitución política, una crítica que tengo es que plantea paz para todos los ciudadanos y justicia, con lo cual nosotros nos hemos podido dar cuenta que en el país la justicia en muchas ocasiones se cumple. Porque podemos ver personas que han delinquido muchas veces y que por tener dinero no las meten a la cárcel o no las hacen pagar lo que deberían hacerle pagar por lo que cometió. Y a cuanto a la paz, pues asegura como una paz íntegra para todos los ciudadanos, pero en este momento el país vive todavía en conflicto, tanto con sus guerrillas y con sus grupos armados y también entre los ciudadanos. Los ciudadanos no viven en paz, hay delincuencia, hay conflictos entre personas que pueden llegar hasta matanzas, entonces esa es la crítica mayor que yo le hago a la Constitución. Muchas gracias y hasta la próxima.